Sean todos bienvenidas a un nuevo capítulo de este experimento de programa llamado Reconectando con el Espíritu. En esta ocasión, mi nombre es Jafid. En esta ocasión me encuentro con Iru Landucci, a mi modo de verlo, investigador independiente, aunque podría hablar hartas cosas de él, pero nada, Iru, bienvenido y te cedo el paso para que te presentes. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá en tu podcast. Iru Landucci, como dijiste, mi nombre, argentino, 40 años, al menos a la fecha, al año que nos toca transcurrir bajo el calendario gregoriano, que estamos en el 2021, nací en el 81. De profesión me dedico a las artes visuales, soy director técnico de efectos visuales desde hace más de 20 años. Tengo mi propio estudio y ya una carrera hecha en la industria audiovisual y de efectos visuales, pero desde hace más o menos, cuando tenía casi unos 20 años, diría, porque fue ahí entre los 18, 19 a los 22 años que me empecé a preguntar qué hacía una pirámide con un ojo y una frase como Novus Ordo Seclorum en el billete más circulado de la historia de la humanidad. Estamos hablando del billete de $1. Y ahí empezó como una curiosidad en la que me fui, de alguna manera, empecé a profundizar en que, bueno, lógicamente la política, la economía, los paradigmas sociales básicos no están simplemente construidos de forma orgánica, sino que tal vez reclamos orgánicos son redirigidos, manipulados y conducidos por un grupo de personas que bien se las conoce hoy en día con nombre y apellido, que no tienen nada que ver con una conspiración, sino que más bien es cuestión de cuánto tiempo vas hacia atrás en el tiempo para entender que es una planificación a gran escala, y ahí te empezás a dar cuenta por qué nunca va a haber una solución real desde la política o desde la economía o desde la educación o desde la ciencia, exceptuando ciertos puntos concretos, tal vez a escala menor, en el caso de la política, como pueden ser municipios o pequeñas cuestiones en algunas provincias que tengan que ver con la construcción de un hospital o de un colegio, demás, pero siempre... Más doméstico. Más doméstico, exactamente, pero siempre realmente los problemas grandes es una zanahoria que nos ponen adelante y la patean y la patean y la patean. Tal vez en la parte científica no es tan así porque tenemos muchos gadgets, ¿no? Tenemos muchos aparatitos que de alguna manera uno lo toma como el progreso de la humanidad y para el bienestar del ser humano. Pero en las altas cúpulas siempre se ha dirigido a la población y de alguna manera se nos ha hecho consumidores de la felicidad, ¿no? No buscadores. Entonces te van como con cuentagotas, te van haciendo sentir bien por momentos hasta que apretan el acelerador, hasta que apretan la cuerda. Y todo eso siempre me había generado la incomodidad, sobre todo porque siempre la padeces, pero nunca la terminás de entender. Te quedás ahí siempre en ese paradigma inicial, y empecé a ahondar en eso, empecé a ahondar en el nuevo orden mundial, empecé a ahondar en esas planificaciones a gran escala, y a los 35 años me llegó de alguna manera la verdad, el detrás verdadero de lo que hoy se conoce como el modelo heliocéntrico o del universo en expansión, pero que más bien es, como dice el poeta Goethe, el autor del Fausto, la doctrina copernicana. El instrumento más efectivo para desvalorizar y reducir la espiritualidad humana al mínimo. Súper. No, sí, yo concuerdo totalmente contigo, y yo siento que igual en cierto modo, bueno, el tema que vamos a abarcar hoy día es el tema de la educación, pero y si yo me meto a nivel personal en el tema de la educación, siempre sentí como algo, a mí por ejemplo, ahí cuando tú hablabas del billete de $1, de ir recapitulando hacia atrás la historia, siempre me gustó la historia, por ejemplo. En la escuela siempre me gustó la historia, pero siempre me iba mal académicamente, ¿no? Lo que es una nota, aprobar una prueba, pero siempre me gustó, y al menos lo que a mí me hizo tanto clic fue como esto de que no me estaban entregando la historia real y había algo en mí, no sé, esa chispa que uno tiene que le dice que algo no está bien. Entonces... Exacto, a ver,
El sistema educativo es muy profundo, es una herramienta de control que llevó mucho tiempo, muchísimo tiempo que, digamos, sea dada al ciudadano de a pie. Obviamente el sistema educativo, inicialmente al menos, siempre fue a través de la mano de los antiguos científicos, conocidos como sacerdotes, bueno, sí, gente, escribas, claro. Monjes, ¿no? Hay un montón de denominaciones porque depende de la época del tiempo, de alguna manera se iba como refinando esa palabra, pero quiero decir, los que estudiaban siempre eran los sacerdotes del alto misterio, ya sea en Babilonia, en Sumeria, en Egipto, los hebreos, los romanos, lo que vos quieras, pero no era un producto que se le iba a dar a la sociedad o al esclavo la educación. La educación era muy costosa, primero en términos materiales, lógico, pero también en términos simbólicos. ¿Por qué? Porque vos estás otorgando un código, una matriz al cerebro para ser utilizado en tu contra, si se quiere. Educar o informar es ni más ni menos que como cuando se toma un militar y se lo entrena. Claro. Sí, mientras que el militar te haga caso a vos, el entrenamiento que vos le diste va a ser para atacar a tu enemigo. Pero si el militar se te vuelve en contra, claro, todo el entrenamiento militar que vos le diste te puede generar tu muerte. Y esto simbólicamente es lo mismo. Cuando vos vas a dar información, vos tenés que estar muy, muy seguro dentro de estos sistemas de control, lógico, ¿no? La verdadera persona que otorga información para el libre albedrío lo hace desinteresadamente porque no está buscando ningún propósito de control. Obviamente todas estas logias, estas sociedades, estos sistemas de poder, sí han buscado y siguen buscando el control. Entonces, cuando vos vas a entregar información, sea bajo la educación o no, información en general, digo, tenés que estar muy seguro que no se te vuelva en tu contra. Entonces, los principios de los estudios eran religiosos. Vos tenías que pertenecer a una orden religiosa, y no a cualquier orden, sino incluso dentro de las órdenes religiosas a ciertos niveles, que eran donde vos ibas a aprender a leer, a escribir. Los primeros trabajos que te iban a poner a hacer seguramente eran de traducción o de simplemente, ¿no? Como cuando en el colegio te decían, abran el cuaderno que hoy va a haber dictado. Sí, exacto. Y el dictado es, abro el cuaderno con una hoja en blanco y escribo lo que me dicen. Exactamente, no la voy a llenar con lo que yo pienso, o claro, no te decían, hoy es, por lo menos en mi sistema educativo, ¿no? Aquí en Argentina no me decían, escriban hoy lo que ustedes quieran, ¿no? En la materia de historia, de lengua, de lo que vos quieras, ¿no? De matemática obviamente que no, pero quiero decir, te voy a dictar, y vos tenías que escribir lo que te estaba dictando el profesor. Entonces, ese mismo ejercicio viene, obviamente, de muchísimos años de refinamiento y de saber qué es lo que te tienen que dar para que el día que vos obtengas tal vez una información muy muy potente no te le vuelvas en contra. Entonces arranca ahí. Después obviamente a lo largo del tiempo las cosas se han ido complejizando. También el poder comienza a necesitar de alguna manera pedagogos. Entonces vos recordá que en la antigua Roma el pedagogo era el esclavo que tenía la suficiente instrucción para adoctrinar a otros esclavos. Y a base de golpiza, ¿no? Al menos... A base de golpiza, sí, exactamente. Sí. El pedagogo era un esclavo que el pedagogo era la figura de un esclavo que ya tenía instrucción y se le había encargado de alguna manera adoctrinar, ¿no? Instruir a los otros esclavos de más bajo nivel, pero también obviamente con la herramienta del golpe, del castigo, que si bien tampoco estamos muy lejos en la sociedad moderna, ¿no? Hoy en día ya no tanto, pero incluso hasta nuestros abuelos y nuestros padres se han tenido que arrodillar en grano de maíz, o se le pegaba con una vara en los dedos. No, y de hecho, claro, claro, nuestros abuelos sí, pero tal vez hoy en día no está esa agresión física, pero sí a raíz como esto, como del... ¿Cómo se llama esto? La doctrina del shock. Existe mucho este trauma que a uno le inducen a raíz de
no sé, tanto experimento, ¿no? De que un mono va a sacar comida y otro mono lo ve cuando va a sacar comida y lo electrocutan. Entonces el otro mono no va y no saca comida. Y esa como adoctrinamiento con shock, pero más mental. Ya no es tanto la agresión Exacto. física, pero sí es la parte mental. Entonces al final igual no sé qué tan lejos estamos de ese pedagogo hoy en día. Es un pedagogo simbólico de hoy en día, y aparte, bueno, se cruza una línea muy... El sistema lo logra hacer muy bien porque buscan constantemente la confusión, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la línea es muy pequeña porque, claro, primero que todo el sistema, vos pensás que el sistema educativo está basado en la educación prusiana, que es, la educación prusiana se llama así, ¿por qué? Porque en realidad era cuando Federico II de Prusia contrata a los jesuitas para que adoctrine e instruya a su ejército, ¿no? De alguna manera, para que sea más efectivo. ¿Por qué a los jesuitas? Porque los jesuitas justamente es la orden dentro de la Iglesia Católica, que es la rama militar y científica, y no son ningunos improvisados, ¿no es cierto? Son personas que realmente han logrado manejar ejércitos como los templarios, Claro. porque eran los templarios, antes de ser una orden religiosa, eran una orden militar, y por lo tanto saben de alguna manera cómo hacerte cumplir órdenes. Cualquier tipo de orden, desde matar a una persona hasta simplemente desarrollar una tarea específica que no tenga que ver con ninguna matanza, ¿no? Pero sí con una diligencia tal vez. Entonces, de ahí viene nuestro sistema educativo. Claro, vos agarrás un niño que por naturaleza lo que más quiere el niño en el aula, que es moverse, o sea, ni siquiera en el aula, no quiere estar en un aula, no quiere estar encerrado en cuatro paredes. Él quiere estar en la naturaleza, él es científico por naturaleza en ese contexto. Es una persona que vos lo tendrías que hacer entender el mundo en el que lo rodea interactuando con él, pero no sentándolo en una silla durante 6 horas leyendo un libro o siendo instruido mediante palabras, imágenes, que también está relacionado, como vamos a ver más adelante, con los protocolos de Sion. Entonces, que al final esa relación que ese niño tiene con el entorno, con la naturaleza, es la mera experimentación propia. Porque ahora lo reducen todo a un experimento de tomar una botellita y echarle agua y no sé qué, pero la experimentación propia es de ir, tocar, tomar, oler, a base de lo que me refiero un niño de 4, 3, 5 años que ve algo brilloso y se pregunta qué es eso y empieza a preguntarnos y todo eso. Exacto. Exactamente, entonces, reconectando un poco, digo, tengamos en cuenta que si uno va para atrás, entonces primero tenías que pertenecer a órdenes de caracteres religiosos, después se empieza a abrir un poco el sistema instructivo a personas que tienen que ver tal vez con la alquimia, con la... Bueno, también todo viene de la mano, ¿no? Porque también viene con el tema de la instrucción de la Kabbalah, ¿no? Cuestiones que tienen que ver siempre con órdenes secretas, pero quiero decir, era un grupo muy reducido, que tal vez el que ya no pertenecía a un monasterio, el que ya no era un monje, un escriba, y bueno, lo tenía de alguna manera financiado, controlado, esas órdenes de alto nivel, al individuo que tal vez tenía su taller en donde experimentaba a modo alquímico, o en el que tal vez tomaba algunos libros o le llegaban información y trataba de entenderla, traducirla, pero siempre la relación era bastante unilateral de alguna manera, ¿no? Porque incluso vos no te olvides que la imprenta misma, claro, que es la manera de distribución que se hizo, el primer libro que se imprimió fue la Biblia a través de la imprenta de Gutenberg en Europa, y Gutenberg fue financiado por la iglesia porque el propósito de propaganda era ese justamente, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es, tal vez incluso la palabra biblioteca, ¿no? Biblia, biblioteca, ¿no? Aunque en inglés sea library, que pareciera que refiere a la libertad también un poco, ¿no? O sea, el conocimiento es libertad. Eso dice ese mismo libro, ¿no? Como es esto de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Os hará libre, pero ¿cuál es la verdad? Si fuese tan fácil, no creo que te la pongan en ningún libro de esos, que todos los libros religiosos son múltiples encriptaciones de la creación y está totalmente encriptado. Ahora tenemos algoritmos, password, computadoras, y demás para encriptar, pero en aquella época la única manera de encriptar era a través de simbología, signos y números. Eso quería agregar a lo que estaba diciendo, que todo esto es muy esotérico.
Totalmente. Es muy Siempre lo ha esotérico, sido. porque el que lo conoce, bueno, esto yo lo aprendí a raíz de Dani Marque, pero la diferencia entre lo esotérico y lo exotérico, que es cuando, no esto como de, veo un triángulo en la canción de un artista de música y yo veo un triángulo, pero ese triángulo tiene una razón de ser, una significancia, igual que una película que utilizan un frame, un fotograma para mostrar un signo, un símbolo, es como... Tiene mucho, muy esotérico, es como un lenguaje finalmente. Es un lenguaje, es un código. O sea, en realidad una imagen, cuando se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, en realidad lo que te está diciendo es lo mismo que en una computadora, ceros y unos. Claro, esa es la Matrix. Claro, termina siendo una imagen. O sea, yo ahora te estoy acá transmitiendo una imagen por StreamYard, pero en realidad el código fuente en la computadora son ceros y unos, claro. Que representa una imagen. Entonces, esas 1000 palabras, ese millón de número binario, termina siendo una imagen. Por eso una imagen representa de alguna manera millones de palabras, por así decirlo, ¿no? Pero Confucio decía, ¿no? El mundo se lo controla a través de símbolos y signos, claro, no de leyes. Ajá, entonces, por algo te lo decía. Entonces, la educación siempre ha sido perteneciente a un grupo de personas. Cuando ese grupo de personas decide abrirla y decide dársela a la persona común, es porque ya durante tantos siglos refinaron tanto la educación y el sistema educativo que les sirve a ellos y no a nosotros. Si no, no te lo darían. Entonces, después de toda la parte de la pertenencia a los monasterios, la educación, recordemos también que en la Edad Media y también ya a principios del siglo XVII, XVIII, ¿qué hacían las familias o los linajes de poder? Siempre enviaban a sus hijos a pertenecer a los militares y también a los monasterios. Exacto. Que era donde se estudiaba. Vos no podías ir a una universidad libre y gratuita ni nada por el estilo. Independiente. No había nada. No eras preparado para cumplir misiones. Aunque vos no lo supieras. Te preparaban para cumplir misiones. Obviamente, como en todos los sistemas, se eligen personas específicas. No es que, sí, vos podés ir a educarte y tal vez nunca seas asignado para ninguna misión. Solamente aprendiste a comunicarte, a leer, a escribir, a poder de alguna manera crear un sistema que te permita transferir información, y lo harás vos para tu círculo cercano y nada más, porque no has sido seleccionado ni vos tenés las propias capacidades de inmiscuirte en el sistema buscando tu camino, ¿no? De alguna forma, pero siempre se ha hecho por eso. Entonces, la educación siempre fue una instrucción para poder operar en el sistema imperante. Es como que si yo tengo una computadora con el sistema operativo Windows y quiero hacer algo, tengo que saber programar en el kernel de Windows. Exacto. Si no, no voy a poder operar en Windows. Lo mismo con Linux, lo mismo con Mac. Ahora, son tres lenguajes que, si bien son distintos, tienen una raíz común, que es en este caso el código binario. Exacto. Entonces, a vos te educan, a vos te obligan a aprender idiomas, porque hay un sistema en el que vos tenés que operar. Y si no, quedás fuera de ese sistema, que tampoco sería malo, pero bueno, este es el sistema de la naturaleza en el cual hoy tiene poco lugar. Entonces también se ha hecho por ese tipo de funciones, ¿no? Nunca fue para obtener realmente libertad de pensamiento, porque ni bien vos tenías libertad de pensamiento, venía el yugo del pedagogo con la varita, ¿no? Con el mazo, a decirte, no, acá no se es libre pensador, acá claro. Acá usted viene a hacer lo que yo le digo que haga. Entonces es muy complejo. Ahora, lo que sí está claro es que, como te decía, hoy en día, cuando se empezó a abrir ese conocimiento, cuando se empezaron a instaurar universidades y colegios, y el propio sistema necesitó adoctrinar a una cantidad de gente brutal para que operara en sus fábricas o en su sistema, ahí también el que mucho abarca poco aprieta. Entonces ahí es donde también se le puede venir en contra, como el ejemplo que hablábamos de si vos instruís a un militar y se te puede venir en contra. Creo que hoy lo que está sucediendo es que la gente que ha sido educada ha dicho, pará, si yo me tomé todo este tiempo para instruirme, para bajarme ese código fuente, para tratar de operar en este sistema, ¿por qué tengo que hacer lo que el sistema me dice? ¿Por qué no puedo yo pensar por mi cuenta? ¿Por qué yo no puedo utilizar esa herramienta para independizarme realmente del sistema?
Y sabes que me gustaría agregar algo porque claro, la gente en cierto punto se sale o quiere buscar como otra vía al sistema, pero cómo será el sistema no sé si inteligente, a mi entender es porque fue creado de sus raíces así, que a esa gente que se sale del sistema incluso a veces vienen como disfrazados de independiente o como se quiera decir y le entregan una herramienta o una vía, pero al final es para volverlos a buclear, como dice Dani, en el mismo sistema. Exactamente. Y ahí podemos ver estas, no sé, disidencias controladas, personajes salvadores y bla 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 bla. Entonces, exactamente, sí, avatares. Lo que pasa que también recordemos que nosotros aquí donde nos encontramos hemos sido conquistados por la cultura europea, digamos, ¿no? Portugal, Francia, Inglaterra, Italia, España. Y claro, nosotros somos, hoy por hoy, no somos autóctonos de nuestras tierras, si tal vez por más que genéticamente tengamos mixturas, pero en realidad somos adoctrinados con un sistema que es el sistema, digamos, no de héroes en sí, porque ese sistema tal vez el de héroes era más griego, pero sí el de salvadores, el sistema judeo-cristiano, ¿no? Claro. En el que tiene que venir una cuestión de afuera a salvar a la población, porque la población no es capaz de salvarse por sí misma o no es capaz de luchar contra el poder por sí misma, no tiene que venir un salvador, tiene que venir justamente esta figura como heroica. Es que excede al héroe, entre comillas, básicamente, porque todo lo que es la historia de los salvadores es como que están por allá, incluso son capaces hasta de revivir de la muerte, ¿no? Básicamente. Sí. Entonces, ni los griegos revivían de la muerte. Pero bueno, sí, estamos bajo ese sistema judeo-cristiano occidental y entonces se te mete desde chiquito esta idea de que vos tenés que depender siempre de algún salvador y ese tipo de cosas. Ahora, llevándolo esto a la que estamos hablando, que vamos y venimos, trayéndolo un poco para que la gente entienda, digo, fíjate que, por ejemplo, en el libro de Bertrand Russell, La perspectiva científica, se lo deja muy, muy clarito cuando dice: la educación tiene dos fines. Por un lado, formar la inteligencia, por el otro, preparar al ciudadano. Los atenienses se fijaron más en lo primero, los espartanos en lo segundo. Los espartanos ganaron, pero los atenienses perviven en la memoria de los hombres. Creo que la educación en una sociedad científica puede describirse por analogía con la educación que dan los jesuitas. Los jesuitas proporcionan una clase de educación a los niños que han de ser hombres corrientes en el mundo y otra distinta a aquellos que han de llegar a ser miembros de la compañía de Jesús. Ser miembros de la compañía de Jesús no es una cuestión que te vas a hacer jesuita. Es una cuestión en la que vos, siendo instruido por ellos, vas a terminar desarrollando un propósito para ellos. Y esto que puede sonar algo tal vez lejano, a mí siempre me gusta traerlo a la realidad contemporánea nuestra, cuando por ejemplo escuchás a, no sé, Barack Obama en este video, donde él mismo te dice: este país se beneficia de tu compromiso con los principios jesuitas. This country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. Para ser hombres, que era lo que decía Bertrand Russell. Claro, exacto, hay dos tipos. O su compañero de administración política, también como graduado de otra gran institución jesuita, la Xavier Universidad. Tengo un gran afecto por los valores y el propósito de la educación jesuita. Entonces digo, después, por ejemplo, no sé, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? El propio, por ejemplo, el diario La Razón de España titulaba: el jesuita que dirige a Joe Biden. ¿Que dirige? ¿No? Exactamente. O acá mismo, en la cena de preelectoral
Donald Trump y Hillary Clinton. ¿Quién está en el medio? El cardenal de Nueva York, un cardenal que tiene una historia, su linaje de sangre tiene una historia que viene desde Roma, cuando llegan a Estados Unidos justamente. La figura del cardenal se crea por una necesidad política, no por una necesidad religiosa. Es más, la propia etimología de la palabra cardenal significa visten de rojo, están con rojo y negro, pero el rojo ¿por qué? Porque están dispuestos hasta el derramamiento de sangre por la fe. Eso es por lo cual se visten de esa forma. Ese es el símbolo de utilizar el rojo. Cuando se dice el derramamiento de sangre, no es que ellos se van a ir a morir, es que ellos están dispuestos a matar. Claro, sí. Por la fe. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, Donald Trump, un tipo que fue educado en la Universidad Jesuita de Fordham. Hay un artículo muy interesante que salió en el diario, en la revista Times, que decía, ¿qué tienen en común Tim Kaine, Donald Trump y el Papa Francisco? Y la respuesta que daba el diario de Times era, la respuesta es que los tres fueron educados por jesuitas. Sí, no, está. ¿Me explico? Clarísimo. Entonces vos empezás a decir, che, bueno, pará, acá está pasando algo. La orden vaticana es de las más poderosas del mundo. De hecho, yo acá estaba mostrando en pantalla a Nixon y a Kennedy con el representante, con el cardenal en su momento en el medio. Acá lo podés ver, porque claro, siempre ha sido así. Vos fíjate que en un discurso, el propio JFK fue, al menos de su propia palabras, porque John Fitzgerald Kennedy, la familia Kennedy es una familia de alta elite, que no es que son unos nenes de pecho ni nada por el estilo, pertenecían a todo esto. Pero vos fíjate qué interesante, porque al menos, repito, de palabra literal, de boca, de discurso, literalmente, al único que yo le escuché decir algo en contra de todo esto, de este tipo de educación, ha sido puntualmente a Kennedy. Kennedy, él dice en un discurso previo a ser asesinado, ahí poquitas semanas antes de ser asesinado, él dice que justamente él creía en una América, en un Estados Unidos, claro, en la cual no se ha controlado, así directamente, no se ha controlado, voy a poner aquí para que queden, lo voy a leer arriba, pero este es el video en cuestión. Dice, yo creo en una América que no sea, oficialmente ni católica, ni protestante, ni judía. De ningún representante del pueblo acepte o pida instrucciones sobre política pública al Papa o al Consejo Nacional de Iglesias, o cualquier otra fuente eclesiástica, donde ningún cuerpo religioso busque imponer su voluntad, directa o indirectamente, sobre el común de la gente o los actos públicos de sus oficiales. ¿Qué pasa? Hoy en día que tenemos gente que hasta Hillary Clinton te dice, una de las cosas que hablamos con mi compañero de campaña, claro, era de esta idea de los jesuitas. Cuanto más mejor, fíjate si serán ambiciosos. Entonces quiero decir, vos fíjate que hemos estado aquí charlando y no hubo ni uno que no haya tenido que nombrarlos como algo beneficioso para la sociedad. El propio Donald Trump en esta cena justamente es donde deja claro que él de pequeño asistía a las cenas que organizaban los jesuitas con su padre. Entonces, sin ir más lejos, esto que habíamos hablado de Bertrand Russell se cumple a la perfección. Sí, en nuestros días se cumplen a la perfección. Y si hoy el sistema educativo está ahí puesto para que sea, entre comillas, libre, laico y gratuito, es porque es todo lo contrario. Porque gracias a Dios no vivimos en un mundo laico, porque está lleno de rituales por todos lados, porque el que se cree laico en realidad cree en el modelo heliocéntrico, y porque el modelo heliocéntrico es una creación de la orden jesuita. Porque es así. Ayer no porque lo diga yo, es porque Copérnico, Kepler, Galileo eran todos de la orden jesuita. Entonces fíjate vos que la rueda se come a sí misma.
es muy fácil de identificar quién está detrás de todo esto, ¿no? Y después, con esto te lo cierro, la masonería fue, digamos, la encargada, es la posición controlada. La masonería, que viene muy bien nacida de Francia y de Inglaterra, donde se cuece lo cosmológico de la ciencia moderna a partir de la Royal Society de Londres. Exacto, porque la iglesia, exactamente, la iglesia, una vez que formula el control espiritual a través de la religión culto solar, personificada en este caso por la imagen de Jesús, los 12 apóstoles con los 12 símbolos zodiacales, después la traslada a lo que ellos ya tenían preplanificado, una sociedad científica. Porque una sociedad científica es más fácil de controlar por muchas razones. Entonces, digamos que luego, en ese periodo de 200 años, vos acordate que la primera universidad que se construye o que se forma de gran relevancia e importancia es la Universidad Pontífice Vaticana en 1603. Exacto. Luego, con Galileo como director premiado por sus descubrimientos, jamás condenado. Sí. Después, ¿qué hacen? 50 años luego crean la Royal Society de Londres, con ayuda incluso del Vaticano. Ahí. La Royal Society de Londres empieza a ser la universidad, digamos, perdóname que te interrumpa, no, digo, dale. Empieza a ser la imagen moderna de la ciencia. La ciencia que había creado el Vaticano lo trasladan socialmente a través para quedar como desligados de la Royal Society de Londres. La Royal Society de Londres, totalmente masónica, empieza a instruir a las nuevas generaciones educativas, ¿no? Obviamente cobrando grandes cuotas a nivel económico para ser una persona que estudie en sus casas de estudio. Claro. Pero digamos que a lo largo de los años, de las décadas, se podría decir, lo que hoy termina siendo una universidad, o mejor dicho, una educación libre, gratuita y laica, en realidad lo que te están haciendo es introducirte el modelo heliocéntrico como tu Dios. No es laica. Laica no lo es bajo ningún punto de vista. Claro. Perdona, sí, maestro. No, lo que te quería preguntar era esto de... ¿cómo se llama? Entiendo que, claro, en 1603 se funda la Pontificia Universidad de Ciencias Vaticana, con Galileo como primer director, pero se supone que esta institución es la que después crea la Royal Society de Londres. Ayuda a crear la Royal Society de Londres. Aquí el monseñor... El monseñor Sánchez lo deja muy claro, está en castellano inclusive, fíjate que acá lo dice. Eso no lo he visto. La academia es una joya escondida un poco, porque no. Fíjate que ya arranca diciendo que la Academia Pontífice Vaticana de Ciencias es una joya escondida. Claro. Como que la gente no la conoce mucho, ¿viste? No tiene ni idea. En la actualidad, esa academia ganó 35 premios Nobel. O sea, los jesuitas tienen más premios Nobel que todo el resto, básicamente, de supuestos librepensadores. No está demasiado conocida como institución, porque depende directamente del Papa. La academia fue fundada en 1603 por el príncipe Cesi y el líder de la primera generación fue Galileo Galilei. El Papa era muy amigo de Galileo. Era muy amigo el Papa de Galileo. Y escribió sobre todo el libro sobre los grandes sistemas, y allí pone como afirmación absoluta la intuición que tenía. La intuición. Eso. Por intuición lo tenía. No por observación, por intuición. Cero científico, como... Bueno, podría decirse que sí, pero en realidad la intuición es, no lo decía Gustavo Cerati, a veces parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Claro, no, a lo que me refiero es que lo conversamos con Dani, o sea, hoy en día si uno hace uso de la intuición, no tiene ningún peso frente a como el oficialismo. Sin embargo, este modelo se sustenta de que sus arquitectos, si se le quiere, se basan en la intuición, en que creían, en que pensaban, en que intuían. Es que ¿cómo le controlás a un ciudadano a través del sistema educativo la intuición? Desconectándolo de ella, encuentro yo. Exactamente. Sacando... La única forma. Sí. Pero a lo que voy es, la forma de pensar a través del sistema educativo sí se la podés moldear. Pero claro. la intuición viene con vos.
Nadie te puede controlar a vos tu intuición. ¿Me explico a lo que voy? Entonces, pueden hacer que uno como que no le haga caso, si se quiere, ¿no? Es que por eso, como no la pueden controlar, ellos directamente la destruyen. Pero no es que vos no la tengas, ¿entendés? O sea, la intuición es innata. Súper mega importante, es innata, es una propiedad más allá de cualquier eje de coordenadas, más allá de cualquier partícula, porque no existe una partícula de intuición, ni una partícula de conciencia, ni una partícula de ese sexto sentido. Claro. Entonces, al sistema lo pone nervioso, porque yo no me puedo meter a controlarte a vos la intuición. Entonces, directamente no existe, no es científica, no vale de nada. En este mundo materialista en el que yo te estoy educando, la intuición es prácticamente como la red del espíritu. Por lo tanto, no existe, ¿no? Eso es nada, eso es fuera, cuco. ¿Me explico? Sí, Sin embargo, ellos es de lo que más, utilizan. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, acá lo deja bien claro. La intuición que tenía de que, como todos ustedes saben, el centro era el Sol y la Tierra giraba en torno al Sol. ¿Qué intuición? o sea ¿cómo intuiste? Porque, perdóname, en el modelo heliocéntrico puede ser totalmente correcto en cuanto a que los planetas, las estrellas errantes giran alrededor del Sol con movimiento retrógrado, totalmente, pero la Tierra no hay ninguna intuición para que la Tierra, vos tengas la intuición de que la Tierra se mueve. Entonces es bastante loco el tema, pero bueno, continúa. Cosa que era una revolución, porque toda la visión primitiva, física, como sabemos, decía que la Tierra estaba firme. En vez de hacerlo como una hipótesis, porque todavía no lo podía probar, Galileo, él decía que la prueba era el movimiento de mareas, pero realmente no era esa la prueba. O sea que ya su intuición ahí le falló, porque él dijo, la Tierra se mueve por las mareas. No era esa, pero en ese momento fue aceptado. Sí, vos. En ese momento fue aceptado. Dijo, claro, sí, está bien, la Tierra gira y se mueve el agua. Y los lagos, o sea, ¿qué pasó? Galileo tenía la intuición para decir que las mareas era prueba de ello, porque en ese momento no se creía, porque no se conocía lo que después vino con Newton a través de la Royal Society. Pero quiero decir, la intuición de, no, los mares se mueven porque la Tierra rota, pero los lagos están en perfecta quietud. Exacto. Y ahí no afecta nada. ¿No? Qué cosa. Tuvo algunos de la curia, no el Papa, le hicieron un proceso, el cardenal Bellarmino. El proceso no llegó a nada porque estaba muy protegido por los mismos cardenales y por el Papa. Por los mismos cardenales, acuérdate que era la figura política del Vaticano. O sea, políticamente estaba protegido. Políticamente estaba protegido. Así que nunca tuvo ninguna condena. Naturalmente fue siempre considerado un hombre extraordinario. Y todos los papas, y la prueba está que hasta Pío XII, en el mármol que tenemos en la academia, lo considera el líder de la primera generación. Era una especie de oráculo divino. Son palabras de ellos mismos. Sí. Y esto es a la que la gente cree, y el mito popular es, es que Galileo debería tener razón, porque por algo lo quisieron matar. Lo perseguían, si no hubiese, claro, si no hubiese tenido razón, entonces ¿para qué no lo hubiesen querido matar? Así funciona la psicología inversa, ¿entendés? Sí, en realidad jamás lo quisieron matar, lo premiaron, lo pusieron director, era un oráculo, el tipo era lo más grande que había, pero si esa era la historia de urbana, entonces la gente no lo hubiese creído tal vez. Es que no hubiesen podido potenciar ese mito. Cuando victimizan un personaje, al final se le toma como, no sé si como mártir, pero como que se le... Maestro, si vos entrás a una iglesia y tenés un tipo crucificado enfrente, exacto. vas a creerte esa historia también. Claro. Funciona. Claro, sí. O sea, si hay una institución que se caracteriza por generar mártires para generar una emoción en la persona al modo Hollywood, pero que antes no existía, es la iglesia. Entonces la iglesia te crucifica a Jesús para contarte la historia del sol, crucificada en los solsticios, pero te la personifican y vos te lo crees. Te crucifican a Galileo y entonces te generan la psicología inversa. Son muy inteligentes, por algo están dentro de todo el sistema educativo. Y es el modelo de nuestros académicos. Es el modelo de nuestros académicos. Este mismo tipo
este mismo Monseñor Sánchez, después en este mismo video, porque yo lo tengo cortado, pero para no hacerlo largo, dice, creo que es aquí, a ver, me parece que es aquí, vamos a mostrarlo. Academia continua. La academia continúa. Hemos celebrado 400 años en el 2003. O sea, ¿qué institución conocés que continúe después de 400 años y no tiene un poder de la hostia? Claro, exacto. Se ocupa de dar una opinión autorizada sobre los grandes temas emergentes. El problema, que pasa en el mundo de la astrofísica. Ese es el primer ejemplo. O sea, ellos dan una opinión autorizada. ¿Quién autoriza las opiniones? ¿Quién autoriza la opinión? Entonces, claro, ellos cualquier... dan... Dime. Digo, entonces ellos son ellos son... No es la opinión autorizada, ellos son la autoridad, porque autorizar viene de autoridad. Ellos son el principio de autoridad. Claro, exacto. Claro, y en cualquier caso es la opinión impuesta finalmente. Claro, exactamente. Las grandes novedades de la física. Las grandes novedades de la física y la astrología, con eso arrancó. Estamos hablando de una institución eclesiástica, no arrancó de última con la fe, con la historia de acá o la historia de allá, o los evangelios de acá o los evangelios de allá. No, damos las grandes opiniones autorizadas sobre la ciencia, la astrofísica, ¿no? Grandes novedades de la biología, todos esos temas. La nuestra está obligada, y eso fue reconocido por los otros presidentes, porque es muy internacional, porque no es de un Estado, donde todos son iguales en dignidad los académicos y donde todos discuten un mismo tema, aunque sea de otras disciplinas dentro de las ciencias naturales, pero discuten, por ejemplo, el tema del cambio climático, los especialistas, pero después también entran los físicos, los astrofísicos, finalmente los economistas. Así que realmente... Todos de la orden de ellos, ¿no? Estamos hablando. Claro. Ahí habló del cambio climático, que eso es un punto que yo al menos igual me meto. La biología. Claro, y la biología, y me meto harto con el tema del cambio climático a veces yo por esto de Laudato Si, ¿no? Exacto. Que quién sabe de dónde salió por primera vez alguien a hablar. Exacto, y eso es lo que yo... De la Universidad Pontífice Vaticana. Ellos inventaron esta idea del cambio climático. Sí. Tiene un método que es... Y justamente la Universidad Pontífice Vaticana es la única que tiene este método de llegar a conclusiones. Y esa conclusión después es la que se presenta en la prensa. Llegar a conclusiones. Y esas conclusiones no son la opinión del Vaticano, son la opinión de los académicos del Papa. A veces el Papa la sigue, a veces el Papa no la sigue. Eso es muy interesante. Y realmente todos los papas han usado la academia. Todos los papas han usado la academia. Por último... Si uno hace... Perdón, ahí va. Si uno hace comparaciones con las otras academias del mundo que se fueron fundando después. ¿Ves? Acá es donde viene. Se fueron fundando después de la nuestra. Porque la Academia de Inglaterra, que es la otra que vino después, fue en 1650, la de Francia fue en 1680, etc. Y reconocieron que también el método nuestro de llegar a conclusiones es muy importante. O sea, no solo históricamente, sino el método de llegar a conclusiones. El trabajar juntos y llegar a conclusiones. Naturalmente, si uno tiene 35 premios Nobel, cuando se hace un congreso siempre es interesante, porque lo que dice siempre estos premios Nobel, sobre todo en el campo de la física, tienen una cuarta marcha, digamos. Pero cuando están juntos y llegan a conclusiones, todavía eso es más enriquecedor, que llega a una conclusión. Fíjate lo importante de esto. Dice, nuestro método. ¿Cuál es cuál es el método? Claro, el jesuita. Exacto, sí. De llegar a conclusiones. Y después el tipo te lo dice en la cara. Dice, imagínate que una universidad como la nuestra, que tiene 35 premios Nobel, cuando se llega a una conclusión, tiene cuarta marcha. Como diciendo, cuando yo presento para hacer el paper review, tiene cuarta marcha. Lo que acá se escribe y se dice es lo que se ejecuta. Entonces, ¿por qué mostraba todo esto? Y parece, ¿no?, que nos perdemos en el camino, pero nos guía la intuición. ¿Qué nos dice la intuición? Que nada cambió, que seguimos bajo el método jesuita en todo lo que tiene que ver en el contexto educativo, que es el software que a vos te introducen cuando vos no tenés anticuerpos para cuestionar el principio de autoridad
o las opiniones autorizadas. Por eso el masón de Vladimir Lenin decía: denme una sola generación de jóvenes y transformaré el mundo. Y Platón decía: dame un niño a los 8 años que te lo devolveré hecho un hombre a los 12. Entonces, ¿por qué? Esa es la importancia del sistema educativo, porque es la programación con la que luego van a controlar tu intuición, tu conciencia, tus pensamientos y tus sentimientos. Y vos mismo, a la hora de poner en acción todo eso para estudiar el entorno en el que te rodea como científico, vas a tener que negarte 3 veces que la Tierra no se mueve, porque vos en realidad es que sí se mueve, pero no la sentís. Yo observo con mis sentidos que el Sol sí se mueve, pero me lo niego 3 veces porque en realidad me dijeron en este tipo de sistema que la Tierra es la que se mueve y el Sol está quieto, aunque el Sol hace describe el mismo movimiento en el cielo, con el cual yo observo con mis ojos y ahí sí digo, la Luna se mueve. Pero los mismos ojos, con la misma observación, me niego a que el Sol se mueva porque es la Tierra la que gira alrededor de ese símbolo de culto solar. Es muy profundo todo y hoy se concluye con la UNESCO, que no hay que olvidarse que el primer director de la UNESCO, así como fue Galileo, el de la Universidad Pontificia Vaticana, el primero de todos fue Julian Huxley, de la familia Huxley, financistas de la teoría de la evolución de Charles Darwin, que no es la teoría de evolución de Charles Darwin. Charles Darwin toma el concepto de un jesuita llamado Gellard de Gellard. Exactamente. Entonces, fíjate cómo los jesuitas están en la biología, en la física y en la astrofísica, que son las 3 ramas fundamentales para sacarte el cuestionamiento de quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es nuestra importancia. Crearon la doctrina copernicana, destruyeron todo tipo de espíritu de importancia y de centro para el ser humano, crearon la teoría de la evolución a través del jesuita Teilhard de Chardin, transmitido después por la Royal Academy de Londres a través de la familia Huxley. ¿Pero para qué? Para decirte que vos venís del mono y que no te preocupes más nada de todo eso. Y venir del mono implica la interacción con un meteorito, implica los millones de años luz en el tiempo para justificar que en realidad este meteorito entró hace 65 millones de años, 6 más 5, 11, para destruir a esa raza y darle pie al ser humano. Fíjate cómo todo está conectado. No, me parece súper, este hilo conductor es súper importante y me ponía a pensar esto que claro, que Charles Darwin no inventó la teoría de la evolución, pero sin embargo él sale también de esta Royal Society de Londres, al igual que Newton, al igual que no sé quién más estuvo ahí, Stephen Hawking y tanto, ¿no? Lima, el núcleo de la Tierra, Pasteur, claro, también. Claro, exactamente. Yo no sé si Charles Darwin en sí, porque la historia oficial de Darwin dice que él fue, era el hijo de un pastor. Vale. Y bueno, nada, no sé si fue financiado, eso sí te puedo decir. Financiado, sí. No sé si él fue a estudiar a la Royal Academy de Londres. Es como lo de Albert Einstein, ¿me entendés? O sea, Albert Einstein termina dando clases en Princeton, pero en realidad el tipo salió robando patentes de la oficina acá de Suiza en Berna, y después fue financiado por JP Morgan, fue financiado por la familia Warburg, en una época en la que había que apoyar más a Nikola Tesla que a Edison y a Albert Einstein, y bueno, y después termina como emérito dando clases que nada, no daba ni clase de nada. Tenés ahí los videos, el tipo estaba en un pizarrón, se sentaba en una oficina y era como para, ¿no?, la medallita del empleado del mes que le ponen a la gente de McDonald's o a los militares cuando lo condecoran porque le conquistaron el terreno matando a miles de personas para que un banquero se haga más rico. Era un símbolo básicamente de ese estilo, pero sí es interesante porque obviamente sin la teoría de la evolución no se hubiese sostenido tal vez con la fuerza que se ha sostenido la teoría heliocéntrica. Vos fijate en este plan de estudio que te dan en la Universidad Argentina Nacional, que es la más importante, la Nacional, en el programa de ingreso a la academia para ser psicólogo. Vos fíjate que lo primero que te enseñan, te dice, a partir de fines del siglo XIX el descubrimiento del inconsciente revoluciona no solo la psicología, sino la concepción misma del ser humano. El surgimiento del psicoanálisis con su jerarquización
de la irracionalidad como el motor de muchos actos psíquicos, produce un verdadero quiebre epistemológico dentro del pensamiento científico de la época. Estos hallazgos son, y el primero, léelo vos. Sí, no, la teoría heliocéntrica. Exactamente. El primero de todos estos, que va directamente a tu subconsciente, es la teoría heliocéntrica. Esta teoría ubica al Sol como el centro del universo, desplazando al paradigma de Ptolomeo que colocaba a la Tierra en este lugar privilegiado, desarrollada por Copérnico en el siglo XVI, en el siglo XV, perdón, en el siglo XIV, y retomada por Galileo en el siglo XVII, inaugura la astronomía moderna. Después, la teoría de la evolución de las especies es el segundo. Sí. Esta teoría, desarrollada por Darwin, quien en 1859, con su obra El origen de las especies, inaugura la biología moderna al descalificar la incontrastable y por ende no científica versión creacionista del hombre. Fíjate que cómo te atacan. Y después la del subconsciente. Lo que muchos no te nombran, los masones sí, porque yo se los escuché a ellos en la logia Lautaro de acá de Argentina, es que Charles Darwin no solamente escribió El origen de las especies, en la que él en su capítulo 6 dice que su teoría no puede ser confirmada si no se encuentran restos de animales de millones de años atrás, y ahí aparece Robert Plot de la Royal Society. Sí. Con la primera invención de los dinosaurios y demás. Pero digo, fíjate qué interesante, porque cuando el tipo dice todo esto, él también escribe una teoría que se llama El origen del hombre, en donde dice en ese libro que la única manera de sobrevivir del hombre es en fraternidad. Fíjate qué palabra utiliza. Sí, se me viene un compás y una escuadra al menos a la cabeza. Y los masones lo utilizan mucho eso, porque justamente intentan decirte que la importancia de estar en una fraternidad, que te va a apoyar, que te va a ayudar, que te va a consolar, ¿no? Exactamente. Entonces, es brutal el engaño. El engaño es brutal por donde lo mires, pero el modelo heliocéntrico, como te digo, Kepler, Christopher Schneider, Galileo Galilei, Maximilian Hell, que ni te lo enseñan en el sistema educativo, Clavius Christophorus, que tampoco te lo enseñan en el sistema educativo, exactamente, el calendario gregoriano, Athanasius Kirchner, no te lo enseñan tampoco en el sistema educativo, Nicolás Copérnico, y Georges Lameth, el padre de la teoría del Big Bang, todos esos fueron de la orden jesuita. Entonces, ellos fueron los que postularon la idea del heliocentrismo. Por lo tanto, ¿a quién tenés que ir a preguntarle a quién le conviene? Andá a la iglesia y volvéselo a preguntar. Como le tenés que preguntar a quién le conviene el sistema religioso actual para control de la sociedad. Si son ellos los que lo crearon. Y después vinieron un Isaac Newton, después vino incluso hasta un Edwin Hubble, que toman las ideas de religiosos y son las que se lo presentan a la sociedad. ¿Para qué? Para no generar choque, porque nosotros estamos siendo adoctrinados bajo la perspectiva científica de una sociedad científica. Esta es la nueva religión, lo dijo Bertrand Russell en su libro. Entonces, a vos, el principio de autoridad, el que te tiene que convencer no es la iglesia, es la academia. Y por eso siempre las teorías que son creadas por la iglesia te lo presenta un académico y no un religioso. Exacto. Pero sin embargo tiene todo un detrás religioso. O sea, siempre está atrás la iglesia. Pura exclusión. Es que no se va a poder escapar de eso porque, entre comillas, la iglesia te intenta explicar el principio o la aparición del hombre desde una perspectiva engañosamente creacionista. Claro. Pero del otro lado es lo mismo. Del otro lado te intentan explicar el origen del hombre desde una teoría engañosamente académica. Porque te inventan la del Big Bang, te inventan la de los millones de años, te justifican todo a través de que en el sistema solar Alpha 15 Centauri en realidad hay un cúmulo de estrellas, que si nosotros mandamos allí una nave que sale millones de dólares y que durante 14 años va a estar viajando, tal vez tengamos respuesta de cómo se formó nuestro sistema solar. Es lo mismo, lo que hace la astrofísica moderna es tratar de encontrar el origen de la vida. Totalmente engañado, obviamente, pero la religión también hace lo mismo. Te presenta un origen de la vida que también tiene un engaño de control por detrás. Entonces no hay ningún sistema de libre pensamiento real. Por eso tal vez incomoda tanto esta idea
de los terraplanistas, porque si hay algo que nosotros, por lo menos desde mi lado, yo siempre promuevo, es la libertad de pensamiento, pero yo me encargo siempre en todas las entrevistas de dejarlo en claro. Nosotros no pertenecemos a la sociedad de la Tierra plana, Exacto. que es de origen inglés. Tampoco pertenecemos a ninguna academia de ningún tipo. Nosotros utilizamos la herramienta educativa para ir en contra del sistema, pero después cada uno tiene sus propias conclusiones, porque el manual de cómo se vive, cómo se siente y cómo se actúa es tu responsabilidad y es tu karma. Que si algún día tengas que pagarlo, que no te quede el sabor amargo de decir, ¿por qué hice esto que me convencieron de hacerlo? De última lo hubiese hecho por voluntad propia. Entonces aquí el camino es neta y puramente personal. Hacete cargo, somos seres totalmente aptos para poder juzgarnos a nosotros mismos. Y eso es cuando, que yo lo hablé con Dani también, esto cuando dicen, porque los terraplanistas creen que, y es como, primero soy este ser individual, y después, ¿por qué tiene que ir como antes esa etiqueta con la persona? Entonces, exactamente. Claro, que de hecho es algo que yo, estando como estudiando desde afuera esto también, me daba cuenta que esta gente como divulgadora científica, que para mí no son más que divulgadores del oficialismo, decían esto como que en el terraplanismo había incluso como contradicción entre ellos mismos. Pero es que no se supone que la ciencia se basa de esto que dice Dani, como de que algo tiene que ser falseable y con... El principio de falsedad, sí, exacto, de falsabilidad. Exacto. De Popper. No, y aparte, ellos tampoco están de acuerdo. Ellos primero decían que el universo no tenía ni principio ni fin, después viene George Lemaitre a decir que sí, que el universo debe tener un principio, se expande. Ahora mismo, en la actualidad, está este premio Nobel también de Inglaterra, que no me acuerdo ahora el nombre, pero hace poquito lo estaba siguiendo, que él plantea la teoría de que en realidad el Big Bang no es el comienzo, sino que es el final de otro Big Bang que hubo anteriormente. Vale. Entonces que pareciera estar muy relacionado a lo que nosotros venimos estudiando como el gran reseteo anterior, sí, ¿no? Sí. Esta hipótesis, esta teoría bien fundamentada que... O sea, fíjate que en todos lados se da lo mismo. Fíjate esto. La iglesia te dice que hubo un diluvio. Y entonces ahí estuvo el reseteo. La astrofísica te intenta decir que en realidad el diluvio es el equivalente a este pre-Big Bang al Big Bang. Y en la historia real tenés un montón de cosas que no cuadran, que te indicarían, de alguna manera, que hubo una civilización o una humanidad anterior a la nuestra, previa, y que nosotros estamos que nosotros estamos tomando cosas de ellos. No hay que olvidarse que en el sistema religioso, te lo dicen incluso hasta los propios jesuitas a través de el actual director del Observatorio Vaticano, Guy Consolmagno, el Génesis bíblico es los hebreos, los judíos, cuando estaban siendo esclavizados por los babilónicos, tomaron de los sacerdotes babilónicos la teoría de la creación. Por eso los babilónicos, al igual que todas las culturas, tienen esta idea de que la Tierra es plana, estacionaria, con una cúpula. Exacto. Entonces, vos fíjate que nosotros muchas veces mencionamos qué curioso que en distintos lugares del mundo haya pirámides y no tenían comunicaciones entre ellos, como para pasarse, ¿no?, el manual de cómo construir la pirámide. Pero fíjate qué curioso que también todas las culturas sabían que la Tierra era plana, estacionaria y un sistema cerrado, haciendo referencia a esa cúpula, sí, y tampoco tenían el teléfono para llamarse y preguntar, che, ¿vos qué opinás? ¿Cómo es el sistema en el que nosotros estamos? Ellos lo dedujeron, evidentemente. Entonces, las asociaciones se pueden hacer de igual manera en todos los contextos. En este sentido, digo que, recordemos, la Biblia, el Génesis bíblico, está tomado del Génesis babilónico. Y la Cabalá judía, junto con la Cabalá cristiana, está tomada por una civilización anterior. Los judíos no inventaron la Cabalá como sistema. Acordate que la Cabalá es el mejor sistema de encriptación numérico y simbólico que existe. Entonces, para el control espiritual y demás, el mejor, uno de los más avanzados, podríamos decir, ¿no? Entonces, ellos no lo crearon, ellos también lo tomaron de algo anterior. Ahora, si uno quiere creer que la civilización moderna, no moderna, quiero decir, la civilización nueva, humana, arranca en Sumeria, en Babilonia, con todas esas edificaciones impresionantes, con todos esos sistemas sociales impresionantes, pero que, no sé,
no sé, 100 años atrás de eso éramos neandertales arrancándonos de los pelos en las cavernas y de golpe apareció eso. Para mí el eslabón perdido es más importante encontrar el eslabón perdido histórico que el supuesto biológico. Sí, tal cual. No, me impresiona un poco cómo hace este hilo conductor a raíz de la propia historia. Me surgía una cosita referente como a todo este modelo heliocéntrico educativo de adoctrinamiento. Me he visto en la situación de conversar con gente esto de que me dicen que, bueno, a pesar de que el sistema sea así y que pueda ser así todo esto del heliocentrismo, esto no de desconectarte del espíritu, de como ese vacío espiritual, de que era una mota de polvo viajando en un universo en expansión, en el, ¿cómo se dice? En el universo sideral. Ponele el nombre que quiera porque es lo mismo. Sí, igual de fantasioso. Pero, exactamente. Pero me dicen esto de que, pero yo no me siento así. Está perfecto. El problema ¿cuál es? Yo creo que son varios. Primero, pensá que no importa si vos te sentís así o no. Es como decir, mira, vamos al marketing. En el marketing se utiliza mucho, tomado de filosofías, lógicamente que lo hacían por otros motivos, como puede ser el Feng Shui, por ejemplo, pero quiero decir, los colores. Claro. Yo veo el rojo y a mí no me da la primera impresión, el consciente que te dice, pero yo veo el rojo y a mí no me dan ganas de matar o romántico, nada, claro. No me produce, a mí el rojo no me produce nada. Está bien, a vos el rojo no te produce nada, pero vos no podés tomar tu experiencia personal como si vos hubieses creado ese sistema, como si hubiese sido tuyo. Tal vez el ejemplo es un poco simplista, pero voy a esto. Sí. Pero voy a esto. El sistema heliocéntrico no lo creaste vos. Vos no lo creaste. Lo creó otro grupo de personas y tiene un propósito claro y definido. Si a vos te afecta o no, mejor para vos. Me encanta. Pero al mismo tiempo, tal vez lo que te está salvando de eso es tu ignorancia. ¿Por qué? Porque la persona educada, hay una frase que dice, el hombre que ignora vive y muere contento. Claro, sí. No feliz, de alguna manera, pero contento, contenido. ¿Me explico? Sí. Entonces, voy un poquito, incluso tal vez más allá. Lo dejó una persona que creo que estaba más que calificada para escribirlo. A mí me lo mostró Dani Márquez, lo conocía, pero no por esta frase, lo conocía por el Fausto y otras obras. Vos sabés que en su época la teoría del comportamiento de la luz, Goethe, también se le plantó de igual a Newton con el comportamiento de la luz, y tenía otra teoría totalmente distinta de los colores y demás, que es muy interesante. Pero fíjate que el poeta Goethe dice, de todos los descubrimientos, yo añadiría invenciones y opiniones, ninguno ha podido ejercer un efecto más poderoso sobre el espíritu humano que la doctrina copernicana. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, comparó el papel desempeñado por Copérnico con el que habían jugado Darwin y el mismo a seguir que Copérnico nos había quitado el centro del universo. Fíjate cómo se une constantemente. Claro. Darwin había demostrado que no somos el centro de la vida, sino que procedemos de una cadena evolutiva, y Freud que no somos ni siquiera el centro de nosotros mismos. A partir de la teoría copernicana, el ser humano se ha sentido bastante solo en el universo, en un cosmos cada vez más inmenso y oscuro. Si antes cabía estar tranquilos por esa centralidad, la Tierra como el centro del universo, desde Copérnico y sobre todo con los descubrimientos de la astronomía moderna que nos muestra un universo gigantesco descomunal, donde la Tierra ocupa una minúscula, ínfima e insignificante parcela del espacio, el silencio de estos vacíos me aterra, el ser humano es frágil y pequeño en comparación con el universo. Eso es por lo que fue creado la teoría heliocéntrica. Si a vos no te afecta, es porque vos no estás educado, y tal vez eso te esté salvando de sentir todo lo que siente cualquier persona que está bajo esta doctrina. Básicamente es así, ¿me entendés? O sea, la persona científica, no vas a escuchar a ninguna persona científica
Lo sepas o no lo sepas, el modelo copernicano fue creado para esto, para desvalorizarte, para hundirte, pero te está afectando igual. Porque fíjate que la teoría darwinista viene de la mano de esto. Fíjate que a vos te están cobrando impuestos del dióxido de carbono por estos motivos. Porque la Tierra es una minúscula, ínfima parte de una parcela del espacio que puede sufrir la tormenta solar que va a venir a desgarrarnos y nosotros, y todo está relacionado. De una manera o de otra te afecta. Ahora, espiritualmente a vos no te afecta. ¿Sabés por qué no te afecta espiritualmente? Porque lo más probable es que ni siquiera crea en el espíritu esa persona. Esa persona ha sido vaciada espiritualmente ya de raíz, porque se creó esta idea de que venimos del mono. Y si esa persona te dice, no, yo creo que hay una fuerza divina, un ser superior, una inteligencia más allá, yo soy una persona que todo esto no me afecta, y creo a su vez en el universo en expansión, nuevamente, que no te, es como las leyes, ¿viste? Que no las conozcas no te exime. Exacto. En algún momento te puede llegar a afectar. Y si en ningún momento te afecta y vos querés creer en el universo, en la expansión, que sos una mota de polvo, pero no te desvaloriza, no representás al común denominador. Lamentablemente para el resto de la sociedad lo digo, ¿no? Claro. Estás poniendo tu experiencia personal por sobre lo que fue creado este sistema. Es simplemente así como decir, ¿sabes qué? Es igual que decir, pero a mí la economía de mi país, en el caso de Argentina, que el peso esté a 200, que 200 pesos equivalgan a $1, a mí no me afecta. Bueno, flaco, a vos no te afectará porque estás recontra bien ubicado laboralmente, o porque tuviste herencia familiar, o porque X motivo, pero vos no podés poner tu experiencia personal en relación a toda la gente que está sufriendo el hambre que sufre. Claro, ¿Me entendés a lo que voy, no? Sí se entiende. A mí se me viene una frase, esto de que, como de vivir, esta escena de Matrix, ¿no? De me como este bistec sabiendo que es mentira, pero como que me hace sentir bien. Es que, claro, pues esa persona tal vez no lo siente, pero porque no sabe cuál es el fin de todo ese sistema heliocéntrico, entiendo yo. Te está salvando la ignorancia. Claro, te está salvando la ignorancia. Te está salvando la ignorancia. Pero yo al menos prefiero que una frase que escuchaba por ahí por el 2019, esto de antes... Como que antes era mentira, pero no lo sabía, y ahora estoy mejor porque sé que es mentira. Es como básicamente prefiero tener la verdad que vivir engañado, pero contento. Totalmente. Mirá, es muy claro para cerrar, maestro. Sí, dale. Tal vez este primer capítulo. Fíjate que incluso desde los protocolos de Sion se decía así. Los gentiles, refiriéndonos a nosotros, no seguían en la práctica de observaciones imparciales sacadas de la historia, sino por una rutina meramente teórica, insuficiente para poder esperar de ella un resultado práctico. Por eso nosotros no hemos de tomarlo en cuenta. O sea, lo mismo que ellos enseñan no lo toman en cuenta. Y esta frase es contundentemente brutal. Dejémoslos que se diviertan todavía por algún tiempo, que vivan de esperanzas o de nuevas diversiones o del recuerdo de las que ya pasaron. Dejémoslos creer en la importancia que nosotros mismos les hemos inspirado de las leyes científicas y sus teorías. Precisamente con ese designio hemos fomentado constantemente por medio de nuestra prensa su confianza ciega en esas leyes. La clase pensante de los gentiles se ufanará orgullosa de sus conocimientos y sin examinarlos, sin ponerlos a prueba, a la luz de la lógica, pondrá en acción todas las enseñanzas de las ciencias acumuladas por nuestros agentes para guiar sus inteligencias en el sentido que a nosotros nos conviene. No penséis que carecen de fundamento nuestras afirmaciones. Fijaos solamente en el éxito que hemos obtenido creando el darwinismo o el marxismo o el nichismo. Para nosotros, al menos, la influencia mortal de estas doctrinas debe ser todo evidente. Y acá falta, porque no es una creación de ellos, la copernicana. Exacto. Y no te olvides que el marxismo cultural, por definición, y te lo voy a poner acá para que quede también en el contexto, porque me parece que ya con esto creo que hemos hecho un buen trabajo de unir bastantes cosas. Después cada uno tendrá el compromiso de desarrollarlo. Marxismo cultural, en su uso moderno, es una teoría conspirativa, difundida en círculos conservadores de extrema derecha estadounidense, bla, 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 bla. Pero ¿cuál es el punto? Dice
bueno, se ha infiltrado a través de la escuela de Frankfurt y demás, dice: se habría infiltrado en las sociedades occidentales con el objetivo final de destruir las instituciones y valores tradicionales de estas mediante la implantación de una sociedad global, igualitaria y multicultural sin alma. Entonces, ¿cómo hacen para quitarte el alma? A través de un globo. De una forma y de un problema geométrico te termina afectando a niveles que vos ni podés comprender. Exacto. Sí. Sí, no, me parece... no sé, me quedo un poco sin palabras, ¿no? Porque hacer todo este análisis como de cómo adentrarse en este sistema influye desde... Se me vienen muchas cosas, ¿no? Desde que si esto es mentira, o sea, el modelo heliocéntrico que hace la NASA, por ejemplo, gastando millones y millones y millones, hasta el tema de que te cobran por el CO2 y tantos otros temas. Nada, Iru. Yo creo que como primer capítulo está súper bueno. Este hilo conductor a raíz de la educación. Creo que es importante que, como tú bien dices, cada uno después vaya tomando cada parte de lo que conversamos y vaya haciendo su propia investigación. Y nada, darte las gracias, Iru. Para mí es un honor conversar de estos temas. Espero tenerte de nuevo cuando puedas en otro capítulo. Y que ojalá a la gente le sirva escuchar esto o verlo por YouTube. Así que eso. Nada, maestro. Si quieres decir unas palabras ya para el cierre. Nuevamente te agradezco muchísimo por el interés, una charla que no la había tocado de esta manera, así que me agrada mucho volver a de alguna manera repasar estos temas. Hay mucho más para hablar, Sí. El tema es muy, muy amplio, pero también creo que, como bien decía George Orwell, la obligación de un ser inteligente es revisar lo obvio. Nosotros estamos revisando justamente lo obvio y la estamos poniendo a prueba y estamos siguiendo un buen método, una buena instrucción que hemos recibido de pequeños para ser funcionales al sistema, y ahora somos justamente condenadores del sistema, que es lo que más se necesita en esta época de engaño. También Orwell decía: en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y creo que nosotros, no te puedo decir que la estamos diciendo, pero por lo menos la estamos buscando y dejamos de conformarnos dentro de esta sociedad enferma, que no es un buen síntoma adaptarse a una sociedad enferma, como decía Krishnamurti, ¿no? Exacto, y Mark Twain también decía que es más fácil engañar a la gente que demostrarles que han sido engañados. Entonces, volvamos a recuperar, rompamos con ese hechizo, rompamos con el engaño. Creo que con un tema así las puertas se abren para todos y el camino es hermoso de recorrer. Se disfruta más recorrer el camino que llegar a la meta. Así que agradezco por la posibilidad de que de alguna manera esto le llegue así sea una persona nueva. Y bueno, para todos aquellos que quieren seguir profundizando, Nur para Todos es mi canal en YouTube y también en las redes sociales. Y hasta la próxima, maestro. Muchas gracias nuevamente entonces por el espacio. Vale, Iru, gracias a la gente que lo ve y que lo escucha. Y ese es el fin de esto, que ojalá les sirva nomás para su no sé, su espíritu, que es lo que siento yo. Así que eso, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chau. Hasta luego.